Hola, mi nombre es Nate, y mi conciencia me ha estado atormentando durante casi un año. Es como una roca enorme que debo cargar. Sucede que arruiné la vida de mi profesora, y ahora debe ocuparse sola de su hijo. Estoy muy arrepentido de lo que hice, y quiero confesártelo. Bien, comenzaré desde el principio. Tenía 17 años y acababa de mudarme a otra ciudad con mi familia. A decir verdad, estaba un poco asustado. Tuve que decir adiós a mis amigos de toda la vida y conocer a personas nuevas. Y eso era lo que más me asustaba. Realmente no me considero alguien sociable. Soy introvertido y formar lazos con los demás no es mi especialidad. Pero, de todas formas, quería que mis compañeros me trataran bien, y ese deseo trajo consecuencias terribles. Teníamos una profesora de francés, la señorita Alice Dunn. Era increíblemente atractiva. Podría haber salido sin problemas en la tapa de cualquier revista. En lugar de eso, trabajaba en una escuela. De más está decir que todos los varones se desmayaban al verla. Hasta escuché un rumor de que un chico la había invitado a tomar un café después de clase. Por lo que sé, salió pálido del salón. Los demás se rieron de él un buen tiempo. Tal vez esto suene raro, pero tuve la suerte de que mis habilidades con el francés fueran pésimas. Te lo explicaré. La cosa es, como la señorita Dunn sabía que yo tenía problemas, me prestaba más atención. Yo me volvía tímido y me sonrojaba como un tomate cuando hablaba con ella, pero créeme, por dentro me encontraba radiante de felicidad. En un par de ocasiones me pidió que me quede después de clases y hablamos en privado. Pero claro, eran conversaciones sobre estudios. Pero aún así, todos mis compañeros me envidiaban. Debo decir que eso realmente me agradaba un poco. Y me sentí aún más feliz cuando la señorita Dunn me ofreció sus servicios como tutora de francés. No lo dudé ni por un segundo y acepté la oferta. A veces venía a mi casa y a veces teníamos clases en su casa. Practicábamos unas pocas veces a la semana y todo iba muy bien. Me pidió que no se lo dijera a nadie. No sabía cómo reaccionarían los administradores de la escuela si se enteraban de sus clases particulares. Un día me encontraba con Rick, mi único y mejor amigo. A veces nos juntábamos a jugar con la Xbox o a mirar una película. Esa tarde, nuestra intensa ronda de Fortnite fue interrumpida por el sonido del timbre. Me sorprendí al abrir la puerta. Era la señorita Dunn. Había olvidado completamente que ese día teníamos una lección programada. Sonrió y entró a mi casa y después vio a Rick. Hubo una pausa muy incómoda. Le sugerí rápidamente a mi amigo que se fuera a su casa y me disculpé con la señorita Dunn por haberme olvidado de la clase. Todo salió bien. Ella me pidió que hablara con Rick para que no le dijera nada a nadie, y así lo hice, pero él no pareció escucharme. Al día siguiente, cuando fui a la escuela y me acerqué a mi casillero, varios chicos se reunieron a mi alrededor. Como imaginarás, me hicieron todo tipo de bromas. Decían que yo estaba tratando de seducir a la señorita Dunn tomando lecciones extra. Los chicos no dejaban de reírse de mí. Yo me sentía muy avergonzado. No quería ser objeto de burla con mis compañeros, así que no me contuve y les dije lo que había entre la profesora y yo. Por unos segundos, todos me miraron realmente confundidos. Claramente no se lo esperaban. Agregué un par de detalles para que sonara más convincente, y fue entonces cuando la multitud estalló con un gran ¡wow! No paraban de darme los 5 y repetirme lo asombroso que era. Al parecer me había vuelto buena onda a sus ojos, y eso me alegró mucho. Pero una semana después, me arrepentí de mis palabras. No tenía idea de que los rumores se esparcirían tan rápido. En solo unos días, al caminar por los pasillos, comencé a notar que las personas me miraban un poco raro. La mayoría de los chicos me guiñaban el ojo y sonreían, y las chicas se alejaban de mí. Al parecer, toda la escuela sabía que tenía un romance con la señorita Dunn. Espera, que quede claro, un romance falso. Como era de esperar, estos rumores llegaron a las autoridades escolares y en poco tiempo el director me llamó a su oficina. La conversación fue breve y dura. Me lanzó una mirada severa y me preguntó si lo que decían los demás de mí era cierto. En ese momento me encontré frente a una elección. Podía decir que había mentido y toda la escuela creería que era un perdedor. O podía decir que era verdad y la señorita Dunn estaría en problemas. No soportaba la idea de ser rechazado por mis compañeros. Creo que nunca hubiera vuelto a salir de mi casa. Así que
Le dije que todo era cierto. Se trataba de una violación muy seria al código de ética de los profesores. No esperaron más de un día para despedir a la señorita Dawn. La encontré en el estacionamiento guardando sus cosas en el auto. Corrí hacia ella y le rogué que me perdonara, pero no me escuchó. Estaba angustiada y molesta. Me pidió que me alejara de ella. No esperaba que las cosas terminaran así. Me sentí horrible. Después de eso, perdí todo contacto con la señorita Dawn. Intenté seguir adelante. Debí enfrentarme a la culpa a diario. Me hubiera encantado regresar en el tiempo y cambiar las cosas, pero era imposible. Pasé varios meses en una agonía mental y finalmente llegó el momento de nuestra graduación. Habíamos organizado un baile y una fiesta, pero yo no estaba de humor para festejos. Me quedé sentado y miré a mis compañeros bailar y disfrutar de la vida. En un punto, decidí despedirme de los chicos y regresar a casa, pero cuando me les acerqué, llegué a escuchar lo que decían. Estaban hablando de la señorita Dawn y de mí, y uno hizo comentarios desagradables sobre ella. Me molesté tanto que comencé a gritar y a correr hacia él. Gracias al cielo, los demás lograron separarnos y evitar una pelea. Fue entonces cuando me di cuenta de que me preocupaba el honor de mi profesora. Es más, estaba preocupado por ella. Creo que me había enamorado de ella, y no de la misma forma que mis compañeros. Quiero decir, hablo de algo más emocional. Pero ¿qué importaba? Ya no podía hacer nada. Pasó un año entero. Entré a una universidad en otra ciudad. Mi sueño era convertirme en abogado. Pero mis sueños de una vida feliz siempre eran interrumpidos por los pensamientos oscuros que mi conciencia arrojaba. Sí, seguía pensando en Alice. En un momento ya no podía soportar toda la tortura de mi conciencia y decidí visitar a mi exprofesora durante las vacaciones. Lo que encontré me dejó sin palabras. Fui a su casa. Necesité un buen rato para reunir fuerzas y llamar a su puerta. Y por fin lo hice. La persona que contestó no era la señorita Dawn que yo recordaba. Para ser preciso, sí era ella, pero se veía muy diferente. Deteriorada, ropa holgada, cabello desaliñado, ojeras. Definitivamente no lucía como antes. Me quedé inmóvil durante unos segundos y nos limitamos a mirarnos. Esa pausa terrible fue interrumpida por el llanto agudo de un niño. Finalmente me dijo que me fuera y cerró la puerta. Pero no podía irme sin más. Entré y la encontré junto a una cuna. Le dije que quería ayudarla. Su respuesta fue echarse a llorar, gritarme y soltar todo el dolor que venía soportando desde el último año. Resultó que, poco después de haber sido despedida, descubrió que estaba embarazada, pero tras el escándalo de la escuela, tuvo muchas peleas con su esposo. Y al final, terminaron divorciándose. Ahora, ella estaba sola. Por Dios, ¿qué había hecho? Mis mentiras convirtieron su vida en un infierno. No tenía trabajo, la pensión alimenticia de su ex esposo apenas le alcanzaba y tenía que criar a su bebé ella sola. Y todo esto sucedió por mi culpa. Me sentí tan avergonzado que deseé esconderme de todo el mundo. Pero esa vez debía superar mis inseguridades y ser fuerte para ayudarla a sobrevivir. Así que me prometí que repararía mi error y compensaría todos los daños que le había hecho. Para eso necesitaría un trabajo a tiempo completo y tal vez más de uno. Tuve que tomarme un año libre de estudios y reordenar mi vida. Sí, esa decisión pondría mi futuro en juego. Mis padres se enfadaron muchísimo conmigo, pero era un precio que debía pagar. Conseguí un trabajo en una ferretería y por las noches hacía encargos de redacción a tiempo parcial. Fue muy duro, pero me esforzaba al máximo. Cuando recibí mi primer pago, volví a visitar a Alice. Al principio no quiso aceptar mi ayuda, pero no podía permitirse ese lujo. También conseguí un trabajo para ella, como traductora de francés. Era genial. Podía hacerlo desde su casa y pasar tiempo con su bebé. Nuestra relación ya no es tan fría y tengo la esperanza de que algún día me perdone por lo que hice. Las cosas han mejorado y he notado que su belleza está regresando. Sin duda está superando su depresión y tiene más tiempo para dedicarse a sí misma. En una ocasión la convencí de salir a caminar conmigo. Fue un paseo común y corriente, pero la amo con locura y me sentí más que feliz con ella. De momento, mi sueño de convertirme en abogado no es una prioridad.
Lo único que quiero es ganarme la confianza de Alice y con suerte poder invitarla a salir algún día. Sí, tal vez sea imposible, pero haré todo lo que esté a mi alcance para que mi sueño se realice. ¿Puedes darme algún consejo? Cuéntame en los comentarios cómo podría ganarme el corazón de Alice después de lo que hice. Y comparte este video con tus amigos, así recibiré más consejos.